Buenas tardes, buen mediodía. En verdad ha sido ayer una jornada agitada desde que se conoció la resolución de la doctora Castaño. Bueno, finalmente, como decía el jefe de policía, hubo diálogo con las personas que estaban en el lugar, en Casa Grande, Casa Nueva, perdón. Hubo un diálogo, hubo un procedimiento que se desarrolló con total normalidad y aún la detención que finalmente se produjo de Dolores Echeverre fue una detención que terminó al poco tiempo porque en realidad se la trasladó hasta La Paz. En La Paz dialogó con Fiscalía y en Fiscalía con designación de abogado defensor y prácticamente recobró la libertad al rato. Así que transcurrió en una jornada no exenta de tensiones, pero en que se cumplió la orden judicial tal como lo dispuso la jueza doctora Carolina Castaño, con una debida moderación, con total normalidad. Ministra, al margen de justamente la desocupación de la estancia, el proceso judicial va a seguir. ¿Tienen previsto algún tipo de operativo especial allí en el campo? ¿Se levantó justamente todo el personal apostado allí? ¿Cómo son los pasos a seguir desde el punto de vista justamente del orden? Anoche quedó personal policial, pero hoy de mañana se consultó a Fiscalía y el puesto va a ser removido, porque todas estas horas ha sido de total normalidad. La familia Echeverre, con excepción de Dolores, que era una de las personas que estaba adentro, ingresó al lugar y no hay ningún dispositivo especial dispuesto por Fiscalía, de modo tal que la policía en pocos minutos va a retirar al personal que tiene apostado allí. Y quiero recordar que hay una división de abigeato de la Policía de Entre Ríos muy cercana a la casa de los Echeverre, que está en forma permanente en la zona. Ministra, durante este proceso judicial y lo que ocurrió allí en Santa Elena, en la estancia, hubo pedidas de ambas partes de protección, de resguardo ante la integridad de los ocupantes adentro, los que estaban afuera. ¿Esto tiene alguna connotación también en lo posterior? ¿Hay algún pedido de custodia especial o no? Hubo pedidos y reclamos a la policía de ambos sectores. Ambos sectores consideraban que la policía tenía que protegerlos especialmente. La policía cumplió un rol armonizador y cumplió su rol como auxiliar de la justicia. Acá hay una cosa fundamental que decir, porque se dicen muchas cosas y hay como una confusión en lo que es el rol de la policía. La policía estaba en el lugar como auxiliar de la justicia. Entonces, si ingresaba alimentos o ingresaba ante un pedido de las personas que estaban adentro algún efecto, algún medicamento, lo que sea, lo hacía con estricto control de la Fiscalía y del Juzgado de Garantías Existentes. Es decir, no había ningún procedimiento policial que fuera determinado por el Poder Ejecutivo, sino por las autoridades judiciales. Otra de las cosas que se decía era que cómo no había funcionarios del Poder Ejecutivo en el lugar. En realidad, nosotros, como lo ha dicho el gobernador, nosotros somos respetuosos de la división de poderes. Acá era una cuestión judicializada que empezó como una cuestión familiar y que se desplazó hacia consideraciones políticas vinculadas con el derecho de propiedad, vinculadas con otras cosas que no tenían que ver con el conflicto base que había originado esto, que era un conflicto familiar entre los de Echeverre, que no es el primero que ellos tienen, sino que han sido una cantidad de conflictos que han tenido. En ese marco se dieron toda una serie de conceptos, se desplazó hacia el mundo de la política, hacia discutir o pretender poner en riesgo el derecho de propiedad, y nosotros siempre lo dijimos, lo dijo el gobernador, lo dijo el ministro de Producción, lo dije yo personalmente. No hubo ninguna discusión en torno a ese tema porque en Argentina, lo ha dicho el presidente de la Nación, lo dijo el gobernador, en Argentina se protege el derecho de propiedad en función de que existe una constitución y existe un marco normativo de un código civil y comercial que así lo establece. Entonces, esto no era lo que estaba en duda. Lo que sí ocurrió es que había que esperar una resolución judicial que primero fue
adversa a la pretensión de los denunciantes y luego les dio la razón a los denunciantes, por lo tanto la policía siempre estuvo a disposición de cumplir lo que señalaba la justicia. Entonces no había ningún funcionario provincial en el lugar fuera de la policía de Entre Ríos, porque es lo que debía ocurrir. No debía ocurrir que nosotros estuviéramos allí haciendo presencia o haciendo de algún modo influenciando la decisión judicial que se tenía que tomar con total libertad y con total independencia, como ocurre en la provincia de Entre Ríos, donde funcionan las instituciones. Nosotros nunca hicimos nada y al contrario, tratamos de evitar el desplazamiento hacia una discusión política en torno a un tema que es un tema judicial de la familia Echeverre y penal. Doctora, por último, usted mencionó en esta declaración un par de veces el desplazamiento político justamente de la situación familiar, lo que incluso le otorgó un carácter nacional en el tratamiento de la prensa y la magnificencia justamente de la situación. ¿Le sorprendió este desplazamiento político de la causa o no? Sí, me sorprendió, sí. Sí, porque si pensáramos que fuera un primer problema dentro del seno de la familia Echeverre, quizá eh, no sorprendería, pero este es un problema más. Ha habido mucho litigio entre ellos, y litigio en tribunales civiles y comerciales y litigios en tribunales penales. Entonces nos sorprendió ese desplazamiento que parecía más de campaña electoral que de una cuestión de debate sobre si había delito o no había delito, porque Dolores Echeverre invocaba ser heredera y copropietaria del predio. Por eso es que la gente que trabaja en el lugar no se vio sorprendida por su ingreso al lugar. Bueno, todo esto se debatió en la justicia y hubo una determinación del Tribunal de Apelaciones que nosotros ayudamos a ejecutar en cuanto a que una sentencia se obedece, ¿no es cierto? Y así fue el accionar de la policía. Yo quiero aprovechar, abusando un poco del espacio que ustedes tan gentilmente me permiten, a agradecer a la policía, porque la policía tenía mucho requerimiento de una y de la otra parte y mantuvo un perfil de equilibrio que me parece que hay que ponderar. Nosotros tenemos una policía componedora que intentan los conflictos poner mesura y que actúa con firmeza, pero con la adecuada mesura. Y eso es lo que pasó ayer, por eso quiero felicitar al personal policial que en estos 15 días estuvo trabajando intensamente allí.